Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí de parte de la Fundación Interartes para la Cultura y las Artes en América Central. Hoy miércoles 30 de marzo del año 2022. Agradecemos su participación en este conversatorio sobre las artes y el patrimonio cultural de la región centroamericana. La Fundación Interartes fue creada en el año 2009 por un equipo de profesionales en el tema del arte y la cultura centroamericana. En su objetivo general destaca propiciar el desarrollo del conocimiento de las distintas expresiones culturales centroamericanas. Estaré asistiendo, moderando este conversatorio que versará sobre el tema sitio arqueológico Joya de Serén a través de nuevas obras de infraestructura. Esta presentación la hará el arquitecto Víctor Hugo Barrientos de El Salvador, quien labora en el apoyo técnico de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de El Salvador. Voy a presentar a Víctor. Víctor es egresado de la Maestría Centroamericana de Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural para el Desarrollo, realizado por la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como les decía, es apoyo técnico en la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura en la formulación y ejecución de proyectos de conservación del patrimonio cultural edificado, incluyendo edificaciones estatales, religiosas y parques arqueológicos. Actualmente a cargo de la actualización de la infraestructura del sitio arqueológico Joya de Serén. Los dejo con Víctor, quien pues iniciará este conversatorio con su presentación y posteriormente esperamos intervenciones, ¿verdad?, de quienes gusten para pues conversar un poquito más. Víctor, adelante. Buenas tardes, Perla. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer especialmente a la Fundación Interartes por esta oportunidad que nos brindan de poder conversar un poco acerca del trabajo que hemos tenido en los últimos años en el sitio arqueológico Joya de Serén. Este sitio es un sitio de gran importancia, quizás el de mayor importancia en El Salvador, y vamos a repasar un poquito parte de toda la importancia que tiene el sitio dentro de nuestro país y dentro de nuestra Centroamérica. Y solo me voy a permitir compartir la pantalla para que veamos esta pequeña presentación. Que son parte de lo que hemos hecho. Y he titulado esta presentación como la mejora en las instituciones de conservación de excelencia a través de nuevas obras de infraestructura. Para nosotros, en la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, es de tal importancia mejorar las condiciones de conservación de todos los sitios arqueológicos, pero especialmente en el caso de Joya de Serén, que es un sitio que y lo conocemos, ha llegado a nuestros días precisamente gracias a un evento fortuito, a una erupción volcánica. Y todos sabemos que dentro de nuestra Centroamérica, tenemos una Centroamérica, una naturaleza tan viva que se encarga de prácticamente borrar todo vestigio de todo aquello que no es conservado apropiadamente. Entonces, eso es precisamente parte de nuestro quehacer.
Para ubicarnos un poquito, este es nuestro pulgarcito de América. Y dentro de él podemos ver aquí en la flechita roja Joya de Serena. Joya de Serena es un cantón en el departamento de La Libertad y tiene a escasos 800 metros, tiene ubicado un volcán que cerca del año 690 hizo una erupción bastante grande, pero al mismo tiempo bastante local, lo cual congeló en el tiempo la aldea de Moyanchel. Un poquito para poner en contexto la historia del sitio, en el año 76 se estaba ampliando un local de una institución estatal que se encargaba de regular los abastecimientos de grano básico. El sitio se les había quedado pequeño, compraron la siguiente parcela de terreno y empezaron a adecuarla para trabajar, y ahí fue que precisamente se encontró lo que en ese momento se denominó la estructura número uno. Todas las estructuras están ordenadas de acuerdo a, están numeradas de acuerdo a los que fueron siendo descubiertos. Aquí las pequeñas, unas pequeñas imágenes, ya cuando empieza la excavación en el 78, posteriormente ya del 78 al 96 ya se hace la investigación arqueológica propiamente dicha. Con ayuda de un radar de penetración de suelo se pudo identificar, eh, vamos a decir, con una cierta precisión a dónde estaban estas estructuras. Y ya posteriormente a su investigación arqueológica, ya con la gestión de que entonces era Consejo Nacional para la Cultura y el Arte con Cultura, en el 93 se declara el 11 de diciembre como parte del Patrimonio Mundial, bajo los criterios de excepcionalidad universal, específicamente los criterios históricos. Posteriormente, con el apoyo del Instituto Getty de Conservación, en el año 2000 a 2002 se establece un plan de manejo para el sitio, y a partir de ahí pues, se va dando ya todo un seguimiento al sitio, exclusivamente eh, con las 18 estructuras que estaban identificadas, y el registro de condiciones para terminar su proceso de gestión. Aquí vamos a, es un poquito largo, pero no quisiera, esto no lo puedo dejar fuera, y la relevancia del sitio arqueológico. Estamos hablando de que con la declaratoria del 93, que el sitio se eleva a la categoría de mundial. Sin embargo, podría parecer complejo o incluso hasta inapropiado comparar una aldea pequeña con un gran sitio arqueológico, sitios de la altura de Tikal o de Pampa. Pero el valor excepcional de Joya de Serena reside precisamente en que, gracias a esa erupción volcánica, el tiempo queda congelado bajo esa ceniza y permanece como tal hasta finales del siglo XX. Es decir, estamos hablando de 14 siglos en los cuales permaneció imperturbable toda la información de esta aldea. Aquí estamos hablando de que no es, aquí de lo que se trata es de la pureza de la información científica, es decir, estamos hablando de arquitectura prehispánica doméstica, no estamos hablando de grandes templos hechos de piedras, estamos hablando de casas, cuál era, y a través de ellas podemos ver cuáles eran los conceptos espaciales de la arquitectura doméstica. Es decir,
nos apartamos un poco de todos aquellos aspectos criterios de la astronomía, del uso astronómico, la orientación de los templos y todo lo demás. Nosotros estamos hablando de la vida cotidiana, de la vida pura y llana de los habitantes de esa época. Quizá gracias al sitio podemos conocer cómo vivían, dónde vivían, saber que, por ejemplo, a diferencia de nuestra forma de vivir actualmente en un espacio en el cual está todo junto, por ejemplo, la sala, el comedor, la cocina. En este caso ellos tenían una edificación exclusivamente para dormir, una pequeña edificación exclusivamente para bodega, para guardar sus alimentos, tenían otra edificación para cocinar. Y esto nos hace entender el concepto del espacio prehispánico, lo cual no podemos leer en ninguno de los grandes sitios arqueológicos que todos conocemos con templos y eso, porque no tienen esa información. Además, dado que la ceniza, en ese momento la ceniza enterró completamente los cultivos, gracias a la técnica que en su momento se ocupó en Pompeya, se ha podido, eh, se ha podido llenar esos espacios vacíos de la materia orgánica que en su momento llega a pulverizarse. Se ha podido tomar la ceniza como molde y llenarla con yesos bastante fluidos y resistentes, además, para conocer cuál era de qué estaba compuesto los huertos caseros que había cerca de cada una de las viviendas. De esa forma llegamos a conocer el sistema de domesticación de plantas y animales, la flora y la fauna, cómo se abastecían, el uso de grandes vasijas, el uso de grandes cestas, la existencia de un temazcal que posiblemente en algún momento haya estado muy asociado a los temas rituales, en este caso sí, pero de manera doméstica. Justo atrás de una casa está el temazcal, que es esta estructura que vemos aquí en la parte superior de la imagen. Abajo vemos un molde. Este es un molde de una milpa, una planta de maíz. Este es un elote bastante pequeño, como eran los de esa época, que nos permite conocer también más abajo. Tenemos frijoles carbonizados, estos sí se han conservado porque estaban dentro de una vasija, pero con la cercanía de la ceniza a alta temperatura, propició la pérdida completa de la humedad, petrificando estas semillas. Esta es parte de toda la información que puede conocerse del sitio. Ok, perfecto. A partir del final del siglo, la última década del siglo pasado, se ve la necesidad de proteger toda esta arquitectura, que es arquitectura de tierra, pero que estaba cubierta con, valga la redundancia, con cubiertas de protección, que en su momento se quedaron cortas, se volvieron insuficientes para proteger las estructuras y en su momento se colocaron extensiones que evitaban el azote del agua, pero que también elevaban la temperatura en las estructuras. Esta es una imagen del temazcal con altas temperaturas. Por el tema de iluminación se colocaron algunos tragaluces que al final elevaban aún más el efecto invernadero. Entonces esto impedía, al tener muy poca ventilación, esto hacía que
que proliferaran los microorganismos, la fauna y la flora. A partir de todas estas problemáticas se hace un planteamiento arquitectónico a partir de una actualización completa de la topografía del sitio, esta vez ya utilizando la gestión total y por supuesto las herramientas de dibujo tocado principalmente para, para determinar cuál sería la propuesta. Aquí todavía estamos hablando de propuesta. ¿Por qué? Porque esto que vemos aquí, estos son los puntos que necesitamos para colocar estas 14 columnas que van a sostener las herramientas. En esta fase, ya definidos los puntos, la arqueóloga Michelle Pledo, ella comenzó la fase de investigación arqueológica precisamente en estos puntos en los cuales necesitábamos determinar si era posible o no el colocar esta columna. Estamos hablando de bases de columnas de 3 por 3 metros que necesitábamos apoyar un lapso de 10 meses en el cual se hicieron 3 temporadas de investigación en el cual surgieron muchos hallazgos. Yo quiero llamar la atención aquí, esta es la propuesta preliminar y esta es casi la propuesta final. Si podemos ver, nosotros planteábamos colocar columnas en esta línea y sin embargo tuvimos que, ante el hallazgo de una estructura justo aquí en el que iba a ser el límite de nuestro techo, tuvimos que extender todo un ala de la cubierta en este sentido para permitir la protección de esa nueva estructura. Igual habían estructuras como la número 3 y la número 18 que estaban identificadas, pero que no teníamos definida su dimensión. El mismo caso, y quizás un poquito más dramático, es el caso de la estructura 15, que inicialmente estaba ubicada, pero estaba mucho más al sur. Sin embargo, ya con la investigación arqueológica se definió que, que la verdadera localización de la estructura número 15 era casi 4 metros, casi 4 metros al norte. Entonces, tuvimos que desplazar la localización de esta columna, incluso al ya conocer, y esta es una de las cosas de las que no estamos exentos, más bien de las que debemos estar preparados en sitios arqueológicos, es el hecho de que tuvimos que cambiar el diseño, ampliarlo en todo este sector, porque ya al conocer que hay una nueva estructura arqueológica, hay una nueva necesidad de conservación, hay una nueva responsabilidad de conservación y previendo la investigación arqueológica que aún no se ha hecho, pero que para cuando se haga esa investigación arqueológica, la estructura ya se encuentre completamente bajo techo, protegida de la intemperie. Esta excavación arqueológica fue una fase bastante importante, bastante por demás emocionante en términos científicos y arqueológicos, pero también un nuevo reto que iba surgiendo en cuanto al tema del diseño y de las holguras que permitía el diseño estructural. Esto vale la pena reconocer, ha sido parte del reto al que se enfrentó el ingeniero William Alexander Ramos. Él se enfrentó a este reto y créanme que fue por demás emocionante tener que modificar nuevamente los diseños y agregar y siempre respetando los límites naturales de los temas estructurales. Eso pintan nuestros colegas los ingenieros,
que un reconocimiento para él también. Esa es ya la fase de, de construcción. Aquí tengo que aclarar, nosotros vamos a construir techos nuevos encima del nivel de los techos existentes. Los techos existentes se habían convertido como demasiado bajos, que tampoco permitía la ventilación. Por eso, aquí estamos viendo algunas partes de la construcción de las columnas que soportan estas vigas. Esto fue justo antes de, esto fue en marzo de 2020, antes de la cuarentena, estábamos subiendo la primera de la viga. Estas columnas, estamos hablando de 13 columnas de 8 metros de altura y una de 9 metros de altura, todas con una, casi 7 tienen 20 varillas de 1 pulgada de diámetro y la de 9 metros tiene 24 varillas de 1 pulgada de diámetro. Recuerdo que estas columnas están exentas, es decir, no están, la mayoría de la construcción civil siempre está unida por bajo con soleras que confinan la estructura. En este caso no podemos, porque por supuesto tenemos la estructura arqueológica, por eso el diseño tiene que ser de zapatas aniladas y por supuesto con dimensiones para soportar los pesos a los cuales van a ser sometidos. Pero otro de los grandes desafíos, quizás uno de los desafíos más importantes, fue proteger cada una de las estructuras arqueológicas, el norte, la orientación, todo este proyecto de la protección del sitio arqueológico. Y por lo tanto, ninguna de los procesos constructivos podían poner en riesgo, en peligro los restos arqueológicos, precisamente las estructuras, las edificaciones. En este caso, aquí a la derecha, a la izquierda de sus pantallas, ustedes pueden ver quizás el consentido del sitio, que es el Temazcal, que si no me equivoco, creo que es el mejor conservado de Latinoamérica. Luciendo una estructura metálica de protección. Por supuesto, como les comentaba, la información en el sitio incluso aquí pueden ver en la foto de la izquierda, de la derecha, pueden ver la sombra de unos surcos de cultivo. Aquí todo el sitio tiene información y aquí podemos ver cómo ya se utilizaban los surcos para sembrar. Entonces, si no me equivoco, pero es la estructura número 6, la que se está rodeando. Todas las estructuras se rodearon con sacos llenos con tierra, no arena fuera del sitio, sino con tierra del mismo sitio, y cubiertos, completamente protegidos por estructuras metálicas que partieron de un diseño estructural calculado para resistir grandes impactos, sobre todo que pudiera ser la caída de una lámina, de una herramienta, un taladro, incluso de una persona. Por eso posiblemente parezcan un poquito sobredimensionadas. Todas estas estructuras se llevaron prefabricadas, es decir, se fabricaron allí, pero se montaron con un Lego gigante alrededor, todo con pasadores, sin soldaduras, porque no podíamos soldar encima del sitio arqueológico, encima de las estructuras, para poder cubrir todas y cada una de estas estructuras. Aquí estamos, quizás uno de los momentos más emocionantes. Yo todavía recuerdo y ahora con mucha tranquilidad todos los nervios que dejamos ahí. Ya se había montado todo el techo nuevo y estábamos por retirar las estructuras de los techos antiguos. Aquí podemos ver cómo tenemos casi 3 techos
conviviendo, ¿no? El techo nuevo en la parte superior, es decir, arriba de la grúa, tenemos los techos de protección que ya están completamente armados y con el brazo de la grúa como se están retirando en este caso, las vigas y las columnas que conformaban la cubierta. Ayer, ahora en la mañana que estuve repasando un poco toda esta presentación, en realidad antes esta área, un poquito menor, bastante menor, quizás en este momento estamos cubriendo en este complejo específico, este complejo, bueno, en el caso del complejo uno estamos cubriendo cerca de un 30% más de lo que se tenía antes cubierto, pero en ese momento el techo anterior tenía 15 columnas y ahora tenemos 15. La diferencia es que ahora las columnas son más altas, obviamente son más esbeltas y son adecuadas, no son de metal, obviamente, eh, y de esa manera limpiamos también visualmente el sitio para permitir apreciar mejor. Creo que esta imagen habla por más que 1000 palabras. Tenemos aquí el complejo número 2, está bastante fiscal, la estructura número 7, es una estructura de una bodega, la estructura número 2, que es una vivienda. Aquí en el mismo orden, la estructura número 9, el temazcal, la estructura número 7, la estructura número 2, en primer plano. Y aquí, aunque no se ha completado aún no se había completado la construcción de la cubierta, ya se puede apreciar cómo en el mismo complejo tenemos una mayor ventilación. Todo esto está abierto, sin embargo, también tiene malla metálica para impedir el ingreso de animales, sobre todo aves, reptiles, algunos mamíferos que llegaban buscando comida, buscando a las aves precisamente. Tenemos una mejor iluminación y como pueden observar, aquí tenemos aquí solo se observan 6 columnas que han sido sustituidas por 4 columnas de una mayor amplitud y actualmente antes con los techos antiguos el visitante únicamente, creo que Bernabé podrá recordar que antes en este punto solo se podía llegar hasta aquí y desde aquí observar las 3 edificaciones arqueológicas. Actualmente y aprovechando la amplitud del techo y de sobre todo de las cubiertas, ahora el recorrido que hace el visitante es justamente perimetral a esta cubierta, es decir, se puede recorrer, ver 3 de los 4 lados de todas las estructuras, lo cual permite al visitante apreciar de una mejor manera, de una manera más cercana, eh, poder apreciar la estructura arqueológica. Y por supuesto, erradicamos la superposición de la cubierta. Erradicamos completamente el problema que teníamos con la goteras. Este es el proyecto de cubierta que ha finalizado. El resultado, pues, obvio, la amplitud que ha logrado el parque arqueológico, el sitio arqueológico, es el ingreso del complejo número 3. Actualmente tenemos 5.382 metros cuadrados de cobertura. El complejo número 1, el complejo que está más cerca de la superficie del terreno actual, y por eso precisamente se ha colocado esta estructura para cortar el viento. Sin embargo, hemos dejado una apertura que permite refrescar la cubierta para pasar el complejo número 1. El complejo número 2 también, como pueden ver, tienen ya, todos tienen iluminaciones
controladas automáticamente para evitar que la fauna nocturna pueda ingresar a los complejos. Tenemos además la construcción de los senderos, son alrededor, son un poquito más de 450 metros de recorrido, completamente inclusivo. Tenemos la marca Podotáctil, pasamanos en toda la longitud del sendero para permitir un recorrido. Por norma, en agricultura tenemos el 10% máximo. Nosotros solamente en un tramo de aquí tenemos el 8%. En un tramo de menos de 15 metros, el 8%. El resto, todo está abajo del 7%. Para permitir que el sendero pueda recorrerse con muletas, con sillas de ruedas, para que podamos recorrerlo con nuestros niños, adultos mayores. Además, hemos dotado el parque con renovado toda la señalética, toda la información, con toda la información pertinente, gracias al equipo de museografía de la Dirección de Patrimonio. Se ha logrado tener toda esta nueva señalética, así como a iniciativa del equipo de diseño gráfico de la Dirección de Patrimonio. Se incorporan también estas maquetas táctiles que tenemos en toda la estructura del sitio. Estas son desmontables, se quita el techo para que las personas con dificultades de visión puedan palpar, puedan sentir las maquetas, y también el público en general pues puede verlas y tocarlas, porque son precisamente para eso. Y además hemos incorporado estas plaquetas en braille que tienen toda la información que tienen las células. Entonces aquí tenemos pues, completo el tema de la información para el visitante. Asimismo, y gracias a la subvención, hay un programa, El Salvador tiene un programa con la Embajada de Francia, que se llama Programa de Conversión de Deuda del Fondo Franco Salvadoreño, que nos permitió además mejorar toda la infraestructura del sitio. En el caso, se mejoró todo el diseño, tanto exterior como interior, como el guión museográfico del museo del sitio. Tenemos en la parte exterior algunos elementos que recuerdan los elementos arquitectónicos de las edificaciones arqueológicas, y además en su interior pues tenemos toda la información de la estructura, las piezas que son parte de los hallazgos de este sitio. También hemos podido mejorar toda la infraestructura de apoyo. Esta es parte de la nueva cafetería, los locales para venta de artesanías y los servicios sanitarios que se habían vuelto ya inoperantes, que teníamos, y pues aprovechamos la oportunidad para brindarle al visitante pues, una experiencia bastante completa y con todas sus áreas de apoyo. Todo esto que les he estado presentando, ha tenido un costo total de $1.350.000. Este ha sido gracias a un financiamiento del 70% del gobierno de la República de Francia y un 30% del gobierno de El Salvador, que andará ya en cifras reales cerca de los $950.000 y los $440.000, a grandes rasgos. Y bueno, ha sido nuestro trabajo durante unos años. Quiero agradecerles la oportunidad que me han dado de presentarles, y no sé si hay alguna
alguna pregunta. Yo voy a dejar de compartir la pantalla en este momento para que podamos seguir adelante. Sí, muchísimas gracias, Víctor. Realmente es una joya, ¿verdad?, que tenemos en Centroamérica. Se nota todo ese trabajo interdisciplinario que requiere este tipo de patrimonio, bueno, y todo el patrimonio tan rico que tenemos en Centroamérica. Realmente el tema de las cubiertas es un tema, sobre todo en los sitios arqueológicos, ¿verdad? Que siempre hay hallazgos, siempre a la hora de intervenir, pues cualquier movimiento que se haga puede comprometer, ¿verdad? Más hallazgos o el sitio completo. Bueno, los compañeros nos van a ayudar con las preguntas. Yo tal vez antes de la primera pregunta quería, es un comentario. Parte de la riqueza del sitio arqueológico Joya de Serén que se transmite o se actualiza, digamos, en la arquitectura de tierra actual, ¿vale? La redundancia, es que esa investigación que se está haciendo sobre cómo construyeron Joya de Serén, la técnica del bajareque utilizada, ha servido como base para técnicas, ¿verdad?, que se están utilizando de bajareque, como el que ahora se denomina bajareque Serén. El bajareque Serén es una técnica de bajareque inspirada en Joya de Serén, y que cumple, digamos, con todas las normativas de sismorresistencia actuales. Así que, bueno, desde entonces, desde que Joya de Serén tenía vida, pues ha permanecido y continúa hasta la actualidad, donde se está replicando ese conocimiento ancestral en nuevas construcciones. Entonces, bueno, eso todavía hace que sea aún más importante, si es que puede ser más importante de lo que es, ¿verdad? Henry, tenemos algunas preguntas. Pueden también. Sí, muchas gracias. En primer lugar, felicitar a Víctor como representante del Ministerio de Cultura de El Salvador, agradecerle enormemente su participación. Fue toda una experiencia, ¿verdad, Víctor, de trámites para que hoy pueda acompañarnos, y le agradecemos muchísimo que hoy esté con nosotros. En primer lugar, sí, tenemos algunas intervenciones ya por acá, pero sí quiero resaltar algo que me sorprende del sitio arqueológico. No lo conozco como tal, pero sí tuve la oportunidad de estar en el MUNA, en el Museo Nacional de Antropología, recientemente, y me sorprendió una exposición que tienen en El Salvador sobre la alimentación que tienen diferentes etapas, desde la etapa prehispánica, colonial, a la actualidad. Por supuesto, de la etapa prehispánica, quiero resaltar que productos como el maíz, de esas mazorcas que presentas en la muestra, ¿verdad?, que para nosotros es sorprendente que se encuentren casi que intactas, producto de la ceniza, producto de esos agentes que han conservado este medio. En Costa Rica los yacimientos arqueológicos son de materiales fuertes que permiten esa conservación, y pocos granos aparecen, o aparecen algunas semillas por ahí de lo que queda en las tumbas. Pues nuestros suelos son tan ácidos, tan húmedos, que muy poco material de esto se conserva,
y es muy rico ver esas mazorcas casi que enteras. La exposición en el MUNA, que muestra también parte de estos productos de Joya de Serén, muestra los ayotes, que nosotros decimos esta palabra, bueno, ustedes usan calabaza, o el cacao, o también, por supuesto, diferentes productos derivados del maíz. Hay una reconstrucción muy rica de un sistema de vivienda de Joya del Serén también en el museo que me sorprendió. Y hablando de esto también, con lo que indica Víctor, es fundamental indicar que aparte de que estos son objetos arqueológicos, tienen un simbolismo muy rico en cuanto a lo que es la representación estructural del universo de nuestros pueblos indígenas, la concepción maya que se basa a través del sol y de la luna, inspirada también en otros planetas para leer el universo, leer el cosmos de nuestros dioses, de nuestros antepasados y que permiten hoy en día acercarnos a lecturas que tienen que ver con, en este caso, con el origen de los mayas, de estos pueblos tan variados y ricos como lo es Joya de Serén. Por ahí entonces indicar que sí, que la importancia también es un universo sagrado representado a través de diferentes estructuras que tuvieron ciertos principios que podamos decir religiosos o algunos que pueden ser para otro tipo de rituales que tuvo el pueblo de Serén, que también es como todo otro tema que nos decía Víctor, que podemos pasar aquí de horas o hasta días hablando de diferentes temas y tópicos alrededor de Joya del Serén. Por acá también tenemos una pregunta de Patricia Segovia. Mucho gusto, Patricia, que nos está acompañando con nosotros. Y dice, durante los estudios de pozos de sondeo para la colocación de las columnas, ¿qué tipo de descubrimiento obtuvieron que fue necesario para cambiar la ubicación de los fundamentos que se habían proyectado? Esa es una pregunta. ¿Por qué se cambian? Y la segunda pregunta que nos tiene Patricia dice, si se conserva el monitoreo ambiental de las actuales cubiertas y el registro de conservación de los cambios sobre las estructuras luego de la nueva cubierta. Así que le cedo la palabra, Víctor. Perfecto. Creo que me voy a permitir nuevamente. Ante todo, gracias, Pati, por esa pregunta. Creo que es una pregunta muy, muy importante, porque aquí en el sitio tenemos, vamos a decir, tenemos las edificaciones arqueológicas y además tenemos los bienes culturales asociados a las edificaciones. En el caso, hace 30, un poquito más de años, cuando se hizo el sondeo geofísico con el radar de penetración de suelo, se establecieron algunas posibles ubicaciones de las estructuras que estaban aún bajo tierra. Y de estas teníamos algunas posibles ubicaciones. Si nos fijamos en el caso de la estructura 3, que es la que, de acuerdo a las investigaciones arqueológicas, posiblemente tenga las mismas dimensiones de la 3, es decir, que es la mayor estructura. Y en el caso, la estructura 18, pues hasta ese momento teníamos identificadas 18 estructuras, y de estas surge ya con la nueva investigación incluso esta edificación
la número 20, se alcanza la primera inducción, bastante bien, pero de acuerdo a las investigaciones arqueológicas aquí, justo la estructura 18 sí está donde se suponía que estaba, pero además aquí está la estructura número 20 y la estructura número 21, que están justo a la par. Es decir, la columna esta, que es una columna de 9 metros, tuvo que colocarse justo en medio de las dos estructuras. Y además, en el caso de esta estructura, que es la estructura 19, que no se sabía que se tenía más o menos la ubicación, pero que no estaba precisamente ubicada. Tanto así que el antiguo sendero del antiguo recorrido, si alcanzan a ver esta sombra, el antiguo recorrido del sendero era justo encima de las estructuras. Y cuando se hizo aquí, por ejemplo, estos eran pozos y estos eran trincheras. Aquí al final terminó haciéndose una trinchera de excavación, porque justo aquí hay una estructura. En ese caso tuvimos que extender la propuesta arquitectónica, extender este techo para que cuando llegue el momento de hacer la investigación arqueológica propiamente dicha, la estructura 19 ya se encuentra completamente protegida. El mismo caso en esta trinchera, que es la trinchera número 3, se tenía más o menos la ubicación de la estructura número 15. Sin embargo, cuando se hizo la investigación arqueológica, que es cuando realmente se conocen las dimensiones, los límites de las estructuras, se descubrió que donde nosotros estábamos proponiendo la columna era justo encima de la estructura número 15, y en este caso el techo aquí no se muestra, pero el techo tuvo que extenderse hasta acá, donde no sé si ven la mano, si alguien me puede decir si ven la mano del puntero mío. Sí se ve. Sí se ve, ok. Entonces justo aquí donde tenemos el globito del eje de columna, justo hasta aquí hemos llevado el techo, es decir, llevamos este voladizo hasta el máximo, hasta los 6 metros, que permite la dimensión de la viga, para traernos el techo hacia acá, y aquí incluso extenderlo un poquito más, para garantizar que la estructura no me pise. Obviamente Pati, la extensión de los techos, el mover las columnas, ha sido precisamente por nuevas estructuras, nuevas edificaciones arqueológicas, que hoy por hoy están bajo tierra aún, todavía, solo están parcialmente descubiertas, y que por fines de conservación no se investigaron en ese preciso momento, porque estamos en una fase de adaptación de las estructuras a estas nuevas cubiertas. Aquí me voy a la segunda pregunta que hizo Pati acerca del monitoreo. Precisamente el monitoreo y el registro de condiciones del monitoreo, comentarles, cada una de estas edificaciones tiene de manera permanente, todas tienen termohigrómetros, es decir, todas tienen medidores de temperatura y humedad que están haciendo lecturas cada hora. Este es un monitoreo que no ha cesado. Siempre se está, porque precisamente sabíamos que íbamos a pasar de esta fase, es decir, de la fase de 2018, de alta humedad, de poca ventilación, de poca iluminación, a una fase de iluminación indirecta, perdón. En 2018 teníamos iluminación directa a través de tragaluces que generaban efecto invernadero. En este caso se eliminan completamente los tragaluces y se sustituye todo por iluminación indirecta. Se cambia esta ventilación. La ventilación en este caso funciona de esta manera. Tenemos aquí una ventilación norte, este es
noreste a suroeste que atraviesa el complejo, pero que no en ningún momento impacta sobre las estructuras. Y aquí tenemos esta cubierta que genera aquí una masa de aire que permite ventilar o más bien hacer el intercambio de temperatura, porque es una aleación de aluminio con alta irradiación de temperatura que permite perder el calor rápidamente. Y eh, ahora esta ventilación que tenemos va a permitir que pasemos de un suelo que permanentemente se encontraba saturado de humedad, de color oscuro, eso se puede ver en el color oscuro de las capas de ceniza, vamos pasando gradualmente a una etapa en la cual se va a ir perdiendo esta humedad. Es por eso que hoy precisamente estas cubiertas las cubiertas en sí fueron finalizadas el 30 de septiembre de 2020 y los senderos, la materia de eso se terminó hace un año más o menos y todas las estructuras han estado permanentemente monitoreadas, precisamente porque estamos en una fase, llamémoslo, de adaptación o de estabilización a su nueva condición. No sé si había otra pregunta. Muchas gracias, Víctor. Si alguien más tiene alguna pregunta, puede o prender la cámara, levantar la mano. Aprovechemos que está acá Víctor con todo este trabajo que ha hecho en diferentes partes del sitio, porque entiendo que son 5.382 metros que se intervinieron con diferentes... Sí. Esas son únicamente las cubiertas sobre el sitio arqueológico. Claro. Denis, ¿quiere hacer una pregunta? Adelante. Bueno, mucho gusto nuevamente saludarles, compañeros. Felicitar aquí al compañero Víctor por ese extraordinario trabajo. Aquí solamente quisiera hacer el comentario de la importancia de los trabajos transdisciplinarios y multidisciplinarios en torno al patrimonio cultural y cómo se entrelaza el trabajo profesional de todos para llegar a estas hermosas conclusiones. Me asombra ver cómo existe ese lenguaje de accesibilidad en el sitio arqueológico de Joyas de Serén, en todos los sentidos, ¿no? Y eso agrada porque también pone en manifiesto la importancia de hacerlo a nivel no solo de país, sino a nivel regional, pues. Nos comprometen a los demás países que tenemos este tipo de sitios arqueológicos también a seguir esta línea de la accesibilidad y lo importante que es para que sea accesible a todos. Y es por eso que se llama patrimonio, porque solo así es que nosotros podemos hacer uso de ello, ¿no? De lo contrario, ya esa palabra quedaría como desfasada. Entonces, solamente felicitar este trabajo que ha hecho Víctor y los demás compañeros de esta institución ahí en Joyas de Serén. Muchas gracias y saludos nuevamente. Sí, gracias, Denise. Y sí, Gracias. realmente es importante esa transdisciplinariedad y complementar, ¿verdad?, el trabajo que se hace en el patrimonio. Incluso también es de destacar las alianzas, porque entiendo que gran parte del financiamiento pues vino también pues de fuera, ¿no? Las alianzas que se tienen que lograr para hacer cosas, ¿verdad? Claro, incluso aquí no quiero dejar de mencionar, y es que algo que mencionaba Denis es bastante importante cuando se ve la necesidad de hacer la sustitución de las cubiertas en sitio, bueno, más bien, se ve la presencia de humedad.
generalizada. Sobre todo en el complejo número 2, que es el complejo que tiene mayor presencia de humedad y que tenía mayor presencia de microflora. En ese punto, observamos en las edificaciones manchas color blanco que nosotros atribuíamos como ya conservadores curtidos, dijimos, es fluorescencia de sal. Pues no, y gracias al apoyo de la doctora Esquivel, que a lo mejor somos primas con Bernadette, la doctora Esquivel de la Universidad de El Salvador, bióloga, microbióloga además, fue que nos dijo, no, lo que estamos en presencia de un alga, es un alga limpia, que cuando las condiciones no son favorables se enquista y se convierte en una mancha blanca. Y cuando la doctora fue al sitio varias veces, tomamos muestras, hicimos muestras del aire, como era de rico. Por eso nuestra Centroamérica tropical es tan rica y aquí todo tiene vida. Pero ahí era literalmente, teníamos una cantidad de esporas y de organismos flotando en el aire. Y ella nos dio la clave, ella nos dijo, la doctora nos dijo, mire, es que usted puede venir y con su bella espátula raspar todas las edificaciones y quitarles toda el alga, pero dentro de 6 meses van a ser igual. Porque el alga está feliz y contenta ahí, con esta humedad, con esta poca iluminación, con este vapor que tiene. Son las condiciones perfectas y mientras ustedes no cambien las condiciones, ella va a seguir ahí. Entonces, en este caso, nosotros vamos a atacar, digámoslo de alguna manera, la raíz de lo que está ocasionando ese deterioro. El problema era la humedad. Como nos libramos de la humedad, tenemos que cambiar el medio en el que están las cubiertas. En eso sí, esa es alianza con la Universidad de El Salvador. Venimos y hacemos también una alianza con la Universidad Centroamericana José Simón Cañas Duca de El Salvador, y en un grupo de tesis de ingeniería industrial de la materia de dinámica de fluidos, van y miden la velocidad del viento, les damos toda la información de la humedad y la temperatura de las lecturas de años de los termohigrómetros, y a partir de eso ellos hacen una comparación de cómo funcionaba una cubierta, cómo funcionaba la otra, y hacen un análisis. Otra alianza nos permite siempre con la UNCA tener una propuesta preliminar. Y a partir de esa propuesta preliminar vamos nosotros ya con la propuesta más aterrizada. Es decir, era una propuesta muy bonita, pero tuvo que enfrentarse con todos los requerimientos del sitio. Y además, con todos los descubrimientos que se dan después. Entonces, aquí, como les mencionaba, hemos sido arqueólogos, hemos estado arqueólogos, museógrafos, museólogos, más arqueólogos, ingenieros civiles, ingenieros industriales, biólogos. Esto ha sido una suma de las experticias de muchas ramas académicas que han permitido tener este resultado. Claro. Hay una pregunta y también un comentario importante. Yo recuerdo, y la pregunta que de Flor Mejía, de acá de Costa Rica,
Pregunta que si hay algunos factores de riesgo sin atender y si existe un plan, bueno, ella habla de atención constante, podría ser conservación preventiva. Yo recuerdo cuando estuvimos por allá, se hablaba sobre que el río, no recuerdo el nombre, crecía, se había desbordado en algunos momentos y bueno, ahora con el tema del cambio climático es preocupante, ¿verdad? No sé si a esa le dieron atención. Dentro del mapa de riesgo del sitio, quizás uno de los... el riesgo mayor era las cubiertas, porque eran insuficientes. Y esto no nos permitía, porque ahorita estamos, ok, perfecto, ya tenemos las cubiertas. Hay una parte, que es una de las imágenes que les he mostrado, donde con permiso, me voy a regresar. Nosotros que no sabemos hablar, si no estamos dibujando, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí un riesgo. Esto, ¿ven mi pantalla? ¿Werner? Sí se ve, sí se ve. Ok, perfecto. Este es el complejo número 2. Este techo antes llegaba hasta aquí, bueno, aquí ya tenía una extensión y aquí estamos a escasos 2 metros de la estructura número 2. Ahora, este techo ahora se extiende de este punto en este sentido, se extiende cerca de 20 metros más. ¿Qué nos va a permitir esos 20 metros? Esos 20 metros nos van a permitir que este punto de vista de aquí, donde está súper cerca de la estructura número 2, que retiremos. Acordémonos que la investigación arqueológica, por lo general, es una excavación vertical. Es decir, en este caso no hubo en su momento obra de estabilización de taludes, ni consolidación de taludes, conformación de terrazas y eso. En este caso, el primer paso, que es la cobertura, la protección de la lluvia, que es el enemigo número 1 de la arquitectura de tierra, eh, ya está eliminado. El segundo paso es ahora, que ya es una cuestión puramente, bueno, es una mezcla entre arquitectura, ingeniería y arqueología, es el ampliar estos taludes, es decir, alejar estos muros de ceniza, alejarlos de la estructura número 2. Es decir, llevar esos, creo que tengo uno por aquí, llevar esos taludes a un punto en el cual se conviertan en taludes estables. Es decir, esta es la estructura número 4. Esta estructura, antes de que se le pusiera su techo, porque este fue un techo que se cambió en el año 2007, antes de que se hiciera esta cubierta que va de aquí a aquí, esto era un pozo de excavación, es decir, era un muro vertical de ceniza. Acordémonos que tenemos 18 capas de ceniza, las cuales no todas son muy estables. Entonces, precisamente estas obras de estabilización de taludes son, ¿se acuerdan que les mostré la foto que les estaba mostrando? Es justo desde este punto, para que nos ubiquemos un poquito. Desde este punto se tomaba la foto de la estructura número 2, número 7 y número 9. Esta era la que estaba en primer plano. Aquí está el corte. Y aquí tenemos cerca de 20 metros más de superficie de cubierta. ¿Qué nos va a permitir? Eso es llevar este corte, que actualmente puede representar algún riesgo, llevarlo hasta hasta una conformación de terrazas que lo hagan más estable. Entonces, este es uno de los puntos en el caso de la conservación. Ahora, con el río, con el tema del río, creo que no sé si tengo por aquí un planito.
En el caso del río, eh, nosotros como parte de los problemas que teníamos en el manejo de todas las escorrentías superficiales, que en su momento tenían algunas en- canaletas superficiales abiertas, las cuales no daban correcto un correcto manejo del agua lluvia. En este caso, sí se ha sustituido. Creo que en algún punto por aquí se pueden ver las nuevas canaletas que están todas conectadas hacia el río, es decir, y hay otra que, por ejemplo, las aguas, esta se maneja, a partir de aquí se maneja subterráneo ya un pozo de aguas. Las de esta cubierta y estas se manejan hacia el río, todas tienen sus canaletas apropiadas, bajadas de aguas lluvias, para no permitir la erosión y disminuir el grado de erosión que se pueda llevar en el lado en la margen del río sucio. Entonces, hemos quizás atacado el mayor de los problemas, pero ya tenemos también preparada el manejo para el resto de problemas que sabemos o riesgos que posiblemente en este momento sean únicamente potenciales, pero que dándole el adecuado manejo, pues no van a permitir que eso impacte negativamente en el sitio. Sí, este trabajo no se termina. No. Un comentario de Magda Castellanos. Magda trabaja, es ingeniera en El Salvador, no sé si se conoce. Ella trabaja mucho con Adobe y Bajareque, y comenta, bueno, no sé si Magda quiere hacer ella su comentario, pero nos dice que ya se ha construido con el enfoque de Bajareque Serén en Guatemala y México, ¿verdad? Se ha implementado mucho esa técnica que les contaba, y que ojalá pudiéramos mapear ese impacto, ¿verdad? De ese tipo de construcción en Mesoamérica. En realidad, pues es un trabajo que tenemos que hacer. O sea, Magda, si quiere ampliar su comentario. Pues no, básicamente es eso. Gracias, Bernadette, y gracias, Víctor, y a ustedes por crear este espacio tan interesante. Y precisamente, pues sería interesante poder intercambiar esta información entre las viviendas, por ejemplo, que se han construido con este tipo, con este bajareque de este sistema constructivo basado en Joya de Serén, aquí en el país, ¿verdad? Por diferentes instituciones que trabajan la construcción con tierra, así como en Guatemala, en México, donde también ya se ha llevado la técnica y otras instituciones la han adaptado a su contexto. Y me parece interesante, no sé cómo lo ven, Víctor, hacer un mapeo de, por ejemplo, este tipo de construcciones y tenerlo en la información en el sitio arqueológico. Y yo creo que es una de las, bueno, el sitio en general es una fuente increíble de información. Tanto, yo creo que es que no para de sorprendernos toda la información y toda la cantidad de, cuando uno conoce un sitio arqueológico, uno conoce muchas hipótesis de que quizás, pero en Joya de Serén, sí, obviamente siempre hay hipótesis, pero hay muchas más certezas. Aquí podemos encontrar la construcción
tierra. Aquí encontramos paredes de 8 o 9 centímetros de grosor. La utilización de la estructura de vara, las columnas de tapia, las plataformas elevadas, las camas hechas con plataformas elevadas, nichos donde, aquí vamos, una hipótesis donde posiblemente se ocupaban para iluminar los espacios, la reutilización de las orejas de las vasijas. Esto es una cosa maravillosa. Una de las, quizás muy pocos han reparado, pero han tenido la oportunidad de conocer el sitio. Se han encontrado que en una de las paredes está empotrada una oreja de una vasija quebrada. Y es posiblemente utilizada, estaba siendo reutilizada la oreja quebrada de una vasija para colgar algo, para sostener algo, para colgar una pinta, una puerta con algo. Pero ahí está, empotrada en la pared una oreja de una vasija. Vamos a todas las interpretaciones, como que fuera un gancho por una hamaca. Claro, obviamente no sostenía una hamaca, pero lo hay. Entonces, esta cantidad de informaciones es increíble. Bueno, incluso en el museo, en el nuevo diseño, en el rediseño más bien, del exterior del museo hemos integrado, y también en las cafeterías, en otros espacios de apoyo, hemos utilizado el elemento de la celosía. Es decir, en un punto en el cual el bajareque deja de hacerse con varas verticales y se ponen a 45 grados. Y esto permite, y en su momento esta forma no se llena completamente con el mortero, es decir, no se cubre de lado a lado con el mortero, sino que se permite hacer un orificio y nace una celosía, es decir, nace una forma de ventilación dentro de una pared. Y eso, aquellos famosos ladrillos de celosía que se pusieron tan de moda en los años 60 para dividir patios de traspatios o patios de áreas de servicio, bueno, etcétera, en toda la arquitectura moderna de los años 60. Hombre, la idea no era propia de los años 60, era de los 1460 posiblemente, ¿no? Entonces, o la utilización del bajareque, que yo creo que muchos conocemos un poquito de la arquitectura, incluso en Sudamérica, en Brasil, el uso del pavo a pique, del pilón. Asociamos el bajareque con la arquitectura colonial, pero no, bajareque no existe. Entonces, son todas esas certezas del sitio las que no dejan de asombrar. Yo creo que aquí falta muchísimo, y aquí yo quizás me voy a permitir, hombre, en este oficio y en todos, y todos, uno de mis objetivos siempre ha sido poder llegar a tener no solamente el centro de conservación, sino que un centro de experimentación a partir de toda la información que tenemos en el país. Creo que ese es un gran reto, pero antes tenemos haciendo cola todo el mapa de riesgo de todas las cosas que queremos evitar que pasen en el sitio, ¿no? Pero está ahí y creo que ya veo cuántos están conectados y ya voy a anotar los nombres porque a todos les voy a escribir cuando empecemos a ponerle números a ese sueño. Sí, muchas gracias, Víctor. En realidad,
la riqueza del sitio pues hace que podamos seguir conversando y que se hagan muchísimas investigaciones, ¿verdad?, al respecto. Si no hay más preguntas, no queremos abusar del tiempo de Víctor y de todos los que están por acá. Va a quedar grabado, se va a pasar la presentación, ¿verdad? Y en realidad, pues para Interartes, este tipo de conversatorios es precisamente para abrir, ¿verdad? Eso, conversar sobre estos temas, poder establecer también vínculos y seguir trabajando en esto, en todo lo que es el patrimonio centroamericano. Así que, bueno, Víctor, le agradecemos muchísimo la presentación, ha sido excelente. Y pues en Facebook, Instagram de Interartes y creo que en el canal de YouTube, ¿verdad? También va a estar y otros conversatorios que pues muchos hermanos y hermanas centroamericanas nos han permitido, ¿verdad?, dar. Así que muchísimas gracias. Correcto, nada más, Bernadette, para todas y todos que nos acompañan, sí, recordarles que sí, que la transmisión va después a colocarse en el canal de YouTube y el Facebook de Fundación Interartes. Y sí, estos vínculos también los queremos seguir estrechando a través no solo de conversatorios, sino también del coloquio centroamericano que vamos a tener en septiembre. Pueden buscar más información en el mismo Facebook, Instagram, sobre nuestro coloquio que está especializado en la investigación y la creación de la cultura artística centroamericana, para que el que quiera participar nos acompañe. Así que muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches a todos.